Tenemos ya aquí listo, se encuentra Juan José Rodríguez, compositor, sonidista y diseñador sonoro en cortos, largometrajes y documentales. También co-conductor de Enclave Cultural en el canal de Julio Astillero. Juan José Rodríguez, bienvenido, buenas tardes. Marta Olivia, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestro auditorio en viernes, que generalmente nos toca en sábado, hoy en viernes con ustedes. Sí, sobre todo conversando hoy sobre los narcocorridos. ¿Defendemos a los corridos tumbados? ¿No los defendemos? ¿Qué defender de los corridos tumbados para empezar, Juan? A ver, yo me iría primero hacia atrás para ver cuál es la raíz del corrido, de dónde vienen, que es la tradición que tenían los juglares y los trovadores durante la Edad Media. Vámonos a un México en el Porfiriato, principios del siglo XX, donde principalmente México era rural y analfabeta. Había un índice muy importante de analfabetismo, entonces y tampoco existía ni la radio ni la televisión. Entonces las noticias llegaban por medio de estos trovadores que iban de pueblo en pueblo, recogiendo los hechos, componiendo canciones y llevándolos a los otros pueblos. Esos eran los medios de comunicación durante esta época del siglo XX. Entonces, en la época de la Revolución, pues había un hecho importante. Vamos a ponerlo, por ejemplo, en carácter periodístico para meternos dentro de nuestra materia. En carácter periodístico, si yo como reportero tuyo y tú eres la editora, la jefa de información, yo te digo, en Nacosari, Sonora, un maquinista, Jesús García, evita una mayor tragedia ferroviaria sacrificando su vida al desviar la máquina cargada de dinamita e incendiándose a las afueras del pueblo. ¿Podría tener la de 8 con esa? Ay, creo que perdí. No sé si perdí. Aquí. Podría ser, sí, o sea, hay una diferencia entre el canto, el reconocimiento a los héroes y lo que ha devenido, ¿no? El narcocorrido ahora. Ok, te pongo otra, a ver si me gano la de 8. La División del Norte le arrebata Torreón a las fuerzas huertistas. ¿Me darías la de 8? No. No. No suena como muy... Uy, Pancho Villa le ganó ahí a Victoriano Huerta. Otra. Un prisionero en su fusilamiento es salvado por su caballo, un negro azabache que huye con 6 balazos de Mauser y le salva la vida al jinete. Esa sí, porque Bueno, sí. incluso podríamos decir que no sabemos, lo iban a fusilar y probablemente era un delincuente. No sabemos, yo no conozco la historia de quién era el jinete del negro azabache. En el caso de la toma de Torreón, también las fuerzas de Victoriano Huerta podrían decirme, estás haciendo una apología del crimen. Y por supuesto la División del Norte me diría, no, estamos ensalzando a un héroe histórico. Creo que lo importante que pasa con el corrido es, después de haber narrado todos estos hechos que trascendieron a la historia y que nos forjaron como mexicanos, llegamos a los años 70, donde los Tigres del Norte, después Miguel y Miguel, empiezan a hablar ya sobre otras cosas, y ya no sé si me darías la de 8 si yo te digo, por ejemplo, ahora en el 2025, te digo, sigo en los negocios, tengo buenos socios, ando bien tumbado, los ojos cerrados, la nariz polveando, me siento viajado. Ya no te estoy hablando. Por supuesto que no. Entonces ya no te estoy hablando de un héroe ni de un hecho histórico. ¿En qué momento pasaron los corridos de narrar cosas de un tercero, de Pancho Villa, Emiliano Zapata, la toma de Torreón, hablar de sí mismos ensalzando los socios que tengo en Tijuana, en los negocios no muy claros que tengo? Creo que ahí está principalmente lo que pasó con los corridos. Es un género muy importante en México, nos narró la historia del siglo XX, pero caímos de pronto en una pobreza, sobre todo en las letras, porque voy a hablar sobre todo de la otra parte. Musicalmente defiendo mucho los corridos tumbados. Los guitarristas de Natanael Cano son unos tipos, no los conozco, no sé quiénes sean, pero son verdaderamente unos virtuosos de la guitarra de 12 cuerdas, y tocar como ellos no es nada fácil. Entonces, hay una parte muy importante que aportan a la guitarrística mexicana, a una nueva escuela en cuanto a la música, pero creo que las letras se han quedado muy lejos de lo que era la tradición, por ejemplo, de Pedro el Malo y Jorge Bueno, cuando se peleaban frente a cámaras, con versos octasílabos, con una música muy bien estructurada, o como el son jarocho, o como los corridos que venían del norte y nos narraban historias muy interesantes en un perfecto octasílabo, o en otro tipo de versos, en décimas. Generalmente en México se cultiva mucho la décima, especialmente en el son jarocho. Las redondillas son formas literarias que se cuidaron muy bien
pese a que eran narradores iletrados, pero que habían aprendido esta poesía por la tradición oral. Entonces perdimos mucho eso y empezamos a tocar temas que sí rayan en la apología de algunos delincuentes que no creo que vayan a pasar al siglo XXII como Pancho Villa o como Emiliano Zapata. Sí, entonces, aclarando, ahora sí que desmenuzando la música, Juanjo, la música que utiliza, por ejemplo, los guitarristas de Natanael Cano son unos virtuosos, pero en qué momento la música, porque también ayer el monero Patricio le puso música a los sonetos de Sor De Sor Juana Juana, y que son... también a los amorosos de Sabines. Híjole, yo sí me lo aprendía, yo sí lo cantaría con banda sinaloense, por ejemplo, y suena, ¿cuándo es el punto del quiebre entre esas dos situaciones? Estamos hablando de buenos sonidos, tú que eres experto, buenos sonidos en el momento de que hablan de droga y de el gallo y la coca y lo demás, ¿no? Yo creo que tiene mucho que ver, primero, que se convierte en una industria. Durante la época de la Revolución no era una industria, eran trovadores que llevaban las noticias. Cuando empieza a haber una industria, empieza a haber ganancias y entonces se conoce lo que fue la payola en los años 60, que era las compañías disqueras para promover un disco, sobornaban al programador de la estación de radio y entonces él estaba obligado por este soborno a tocar la canción del héroe, del cantante de moda, 3 o 4 veces al día en su estación. Esto empieza a constituir lo que yo llamo el acervo involuntario que tenemos los mexicanos, donde las canciones de José José, de Juan Gabriel, de los Tigres del Norte, de Luis Miguel, las hemos escuchado en los peceros, en las fiestas de las tías, en las casas de mi abuela, con los vecinos, y acabas aprendiéndotela a base de repetición, a base de verla en Siempre en Domingo y toda esta industria de las grandes televisoras y las grandes cadenas de radio. Entonces, los capos del norte empezaron a querer también tener sus corridos y a promover y a pagar mucho para tener esta promoción de sus propias figuras. Ahí es donde se pervierte y entonces se pierde la letra en un perfecto octasílabo, en una redondilla, en una buena cuarteta, donde ya puedes hablar simplemente de enaltecer el crimen. Y creo que hay una cosa muy importante también, el sistema capitalista, que también tiene que ver en esto, eh, mucho se romantiza la pobreza y muchos de estos personajes como Natanael Cano, como Peso Pluma, hablan de yo salí del barrio y nadie me respetaba, pero ahora me respetan porque tengo mucho dinero y porque tengo muchas morras y porque tengo armas. Eso también fue como romantizar esta subida social a través del crimen, a través de subir en el organigrama de los cárteles. Así es. Y entonces, me parece que ya tenemos antecedentes de cuando se prohíbe algo. Ahora, hay que aclarar y subrayar esto. La presidenta, desde el gobierno de México, la presidenta Claudia Sheinbaum, no ha hablado de prohibirlos. Lo que los han prohibido es en actos públicos para que no pase lo que pasó en Zapopan, Jalisco, Y en y les Texcoco. retiren la visa. Y primero en Zapopan, que proyectaron la imagen del Mencho y de El Chapo, y después que devino en conflicto en Texcoco. Sobre todo ahí es una conveniencia. A ver, no quiero que me quites la visa y quiero seguir pasando a los Estados Unidos porque allá es un público bastante fuerte. Entonces, más que convencimiento, pues ahí es una cuestión de conveniencia de no hacerlo. Sin embargo, Juanjo, hemos visto que cuando se prohíbe, más se consume. No ese es el camino, ¿no? No, por supuesto, tenemos 3 ejemplos muy claros. En Estados Unidos tuvo la prohibición de alcohol, que fue algo así entre 1919 y 1930, y fue cuando surgió precisamente Al Capone y se hizo un millonario por la prohibición de alcohol. Entonces, proliferaron las destilerías clandestinas en Estados Unidos y hasta que llegó Franklin Roosevelt permitió que el alcohol se volviera a comercializar y creo que tiene que más bien eso apelar a una educación del público. Otros 2 ejemplos que tenemos muy claros en México es El crimen del padre Amaro, la película de Carlos Carrera, que fue satanizada por la Iglesia Católica y eso provocó simplemente que la gente quisiera ir a verla con más morbo para ver qué es lo que hacía el padre Amaro con la jovencita. Y bueno,
en realidad no era nada nuevo. Esto lo había escrito esa de Queiroz a finales del siglo XIX. El libro del cual se toma el padre Amaro viene de Portugal del siglo XIX, así que no era ninguna anécdota nueva ni nada que ocurriera. Fue a finales de los 90, si mal no recuerdo, el crimen del padre Amaro. Y la otra muy famosa también fue Aura, de Carlos Fuentes, que había sido escrita en 1962. Llegó a las escuelas y una maestra de secundaria lo encargó a sus alumnas, y entre ellas estaba la hija de Carlos, llamado Monseñor Abascal, y él satanizó y dijo que era terrible porque tenía algunos toques de erotismo, sí, pero muy bien llevados, hombre. Estamos hablando de Carlos Fuentes, no de cualquier escritor. Entonces, la descripción de Aura de estos momentos de alcoba, pues es muy sutil, es erótica, pero es también descrita con mucha belleza, con mucha estética. Y Monseñor Abascal satanizó la novela, lo cual provocó que se vendieran 20,000 ejemplares por semana durante esa temporada, lo cual Carlos Fuentes personalmente agradeció en los medios. Bien, pues ahí está. A ver, aclaro, yo no dije que era virtuoso, lo dijo el especialista Juan José Rodríguez acerca de los guitarristas de Natanael Cano. ¿Por qué es virtuoso? ¿Por qué podrías ahondar sobre esto? Sí, ellos pusieron de moda tocar con guitarras de 12 cuerdas. Al tener 6 cuerdas dobles, es más dura la guitarra. Y ellos tocan con una velocidad y una limpieza impresionante. Frasean muy bien en la guitarra, saben manejar muy bien su instrumento. Sobre eso no le puedo poner ni un pero. Hay virtuosos de la tuba también, que tocan impresionante, un instrumento de viento que es enorme, que requiere de un gran esfuerzo del diafragma, y la tuba es como el walking bass del bajo, del jazz. Tiene que ir caminando, tú le dices en qué acorde y él pone las notas, y tiene que ir imaginando en tiempo real por dónde se va, e improvisan mucho y son verdaderamente muy buenos. También los que tocan el tololoche, hay unos que tocan con una velocidad tremenda, con una limpieza, y además van chicoteando el tololoche, y eso es parte del estilo que le han dado. Entonces, musicalmente, a estos músicos los defiendo a morir, diría yo, como músico. Aunque la letra, no estoy por supuesto de acuerdo con estas letras. Creo que se podría hacer algo como el ejemplo de Sor Juana o como el ejemplo de Los Amorosos, donde una buena letra podría también llegar a tener un éxito en la radio, un éxito con el público. Muy bien, pues ahí está. Entonces, buena opción, buena opción. Ahora sí será cuestión de que sigan, y también este concurso que ha hecho el gobierno de México para cerrar, esto vendría, pues no prohibir unos, pero sí a fomentar otros, Juanjo. Yo creo que hay Culturas Populares hizo a finales del sexenio pasado un concurso de canciones sobre el agua, y surgieron un montón de canciones, algunas dentro del folclore, otras dentro de la música popular, y fue un buen concurso. No tuvo una gran difusión. Este que están haciendo ahora de canciones de amor está limitado solo a autores de 18 a 35 años, el que hizo Secretaría de Cultura. Creo que se podrían hacer muchos más concursos para ampliar el acervo que tenemos los mexicanos. Tenemos una gran tradición tanto del cultivo del son jarocho en el Golfo de México, el son huasteco, la música de tarima en Guerrero, la jarana yucateca, la trova yucateca o el corrido en el norte. Hay muchos géneros en los cuales necesitamos nuevo acervo, nuevas canciones, nuevas temáticas y nuevos intérpretes también, y nuevos autores. Creo que ahí la Sociedad de Autores y Compositores, la SACOM, que tiene un taller donde va incentivando, y la Secretaría de Cultura Federal, las Secretarías de Cultura estatales, podrían incentivar muchísimo más esto y ayudar a que se promueva. Además, hoy es mucho más fácil producir. Los estudios de grabación ya no están centralizados por las disqueras. Ya casi cualquier persona puede grabar una canción, subirla a YouTube, y casi cualquier persona puede escucharla en YouTube. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Juan José Rodríguez, nosotros privilegiados con tus puntos de vista y sobre todo con la precisión de cada punto acerca de este tema. Ahora sí que musicalmente hablando, más allá de preferencias o no. Gracias por esta vez. Y mañana, ¿qué nos tienes para mañana? Un avancito nada más de qué tendrás en el Enclave Cultural. Mañana vamos a tener a un exponente de la música binacional estadounidense, que es una cantante, gran cantante de blues. De hecho, la vamos a oír interpretar un blues, el blues del cocodrilo, y también canciones rancheras mexicanas. Entonces, es una californiana trasplantada a México que se enamoró de la música mexicana y nos canta los dos géneros, y en los dos es muy buena. Se trata de Maya Burns. No sé si vamos a poner ahorita el promo o lo van a poner más tarde, a eso de las 3 de la tarde, y podrán ver
la buena música y además cómo nos habla Maya Burns de esto de ser binacional y temer un poco por lo que está pasando en Estados Unidos, los recortes en la educación y la cultura, y cómo ha encontrado un refugio en la música mexicana. Muy bien, muchas gracias, Juanjo. Mañana no se lo pierdan, 6 de la tarde en Clave Cultural con Juanjo Rodríguez y Rodrigo González. Muchas gracias y ahí en Enclave Cultural, si quieren, en todas las redes estamos, escríbanos sus comentarios sobre los corridos tumbados. Podríamos hacer un programa dedicado a esta polémica que creo que es muy interesante y no hay que satanizar el corrido tumbado per se, hay que ver qué está aportando y qué sí podemos criticar, como en el rock, como en la cumbia, como en cualquier otro género. Muy bien, muchas gracias, Juanjo. Saludos, gracias, buena Gracias. semana. Igual.